Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis pasando una gran jornada de jueves. Y en este caso tenemos que hablar, bueno, pues de varias cosas que están ocurriendo en el culturismo español, en el culturismo mundial, evidentemente en la categoría 212, donde tenemos ahora ya, evidentemente, dos grandes representantes en el Olimpia, como es Ángel Calderón y en este caso como es Chema, José María Madelman. Entonces, bueno, vamos a comparar un poquito, ¿vale? Porque es cierto que parece que Madelman va con una especie de cotización al alza, vamos a decirlo así. Y en el caso de Calderón es una cotización que se está empezando a quedar, ¿no? Parece que los jueces están empezando a dejarlo ahí o incluso a bajarlo del pedestal en el que estaba. Recordemos que venimos de un top 3 Olimpia, pero sí que es cierto que esta temporada ha tenido algún que otro revés, como por ejemplo en el New York Pro. Luego sí que es cierto que se pasó a la categoría Open para hacer el Empro, donde para mi gusto quedó bastante bien y debería haber ganado. Y luego tuvo esa participación en Dubái donde quedó por detrás de Nihat Kaya. Y eso fue un poco, entre unas cosas y otras, lo que nos hizo valorar que parece que los jueces están un poquito empezando a dejar de lado y abrirle la puerta, en este caso a Ángel, a que tome la decisión de o bien cambiar de categoría o bien empezar a valorar seriamente que su paso por la mayor de las élites en el 212 pues está empezando a tocar a su final. Como digo, lo vamos a analizar todo, vamos a intentar tratarlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta de que esta comparativa se va a producir, o sea, es decir, esta comparativa antes o después se va a dar. Ya se dio el año pasado, ya se habló mucho el año pasado, recordaréis todo el tema de la polémica de las neveras, contestaciones después evidentemente de Ángel diciendo que la gente estaba muy fuerte en volumen y que luego habría que verlo en definición, la competición de Chema del European, toda la crítica que recibió y sobre todo ahora los elogios que está recibiendo Madelman, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a valorar también lo que ocurrió el año pasado en el Mister Olympia, vamos a valorar también la evolución de Madelman. Ojo, porque hay imágenes muy impactantes, ya sabéis que comparar imágenes, venimos de un contexto donde es complicado, donde se ha generado mucho revuelo, pero bueno, lo vamos a intentar. Así que, como digo, vamos a analizar todo lo referente, como digo, a esta comparativa. No sin antes, obviamente, no olvidarme de los códigos de descuento. Código Iron Road en toda la web de Big. Recordad que tenéis hasta el 11 de julio para conseguir ese 20% de descuento en toda la web. Así que aprovechad para hacer vuestros pedidos porque es muy raro que Big tenga descuentos tan bestias. Así que, como digo, 20% de descuento y, por supuesto, código Iron Road para ese 10% de descuento en toda la web de Agotin. Como digo, esta comparativa es una comparativa que se va a dar constantemente, ¿vale? Venimos de una situación en la que, en este caso, Madelman, al menos por las imágenes que nos iban llegando, que él iba subiendo, todos veíamos, ¿no? que estaba alcanzando un fantástico nivel. Todos veíamos que podía hacerlo muy bien en cuanto dijera a estrenar en su categoría. Y la realidad es que vimos un Madelman espectacular, ¿no? Vimos un Madelman con un año más de evolución, muy buen tamaño, muy buenas mejoras, que ahora las vamos a analizar con respecto a la pasada temporada, mucha confianza en el escenario. Y evidentemente, a pesar de ese pequeño problema con el tema de la expansión, que al fin y al cabo, gracias a Dios, no tuvo mucho más complicaciones, muy superior a sus rivales. Y sobre todo marcando un estándar de lo que últimamente se está buscando en la categoría, que es mucha carne, muy buena condición, muy buena separación, pero sobre todo una importancia de la estética que cada vez la vamos viendo más. En ese sentido, Chema, que yo creo que fue la referencia que hizo el año pasado con el tema de las neveras, es lo que yo creo que quiso venir a decir, fue que al final estamos hablando de un atleta que pueda aportar mucho por su concepto estético dentro de la categoría y que es algo que no es tan habitual porque en la categoría 212 suelen ser físicos más, digamos, estructuralmente potentes, o no potentes, sino más bien cuadrados o sin tanta línea de X como la que en este caso puede aportar Chema, o puede aportar, por ejemplo, aunque insisto, no sería bueno meterlo en ninguna ecuación en el caso de Keone. Keone para mí se come aparte y no tiene mucho más para decir. Pero en este caso concreto, sí que es cierto que estoy bastante de acuerdo con esto que comentó Madelman y que él, sobre todo una vez que puso ya en equilibrio la densidad muscular, que ya os digo, ahora vamos a ver imágenes, hay mucha diferencia con respecto a la temporada pasada. Yo pensaba que no tanta, pero cuando he visto las imágenes, que ahora las analizaremos, evidentemente hay que cogerlas con las pinzas que requiere, pero sí que es verdad que sí que veo una gran evolución en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, como digo, la comparativa fue bastante clara. Yo creo que Chema fue muy superior, no solamente a Nase, sino también al ucraniano, y en ese sentido fue digno ganador y sobre todo marcó una tendencia en el 212
de lo que vimos en Dubái con Nihat y de lo que hemos visto ahora con Chema. Esto ya lo comenté, que dentro de la categoría 212 iba a haber un intento de aupar a estos atletas que están llegando nuevos a la categoría y que están marcando un estándar. Y yo insisto que tanto Nihat como Madelman en el Olympia van a estar muy bien considerados. Dicho esto, yo creo que invita a la cosa a hablar de la evolución de Madelman, ¿no? Porque claro, mucha gente dirá, bueno, pero con respecto a la temporada pasada, ¿realmente ha habido tanto cambio? Bueno, pues vamos a valorar las imágenes, ¿no? Como digo, y venimos de una situación bastante polémica con el tema de las comparativas de las imágenes. Comparar imágenes siempre es algo relativamente injusto. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos hablando ni de la misma situación de iluminación, ni de la misma situación de lo que es la comparativa real en cuanto, por ejemplo, el tinte, sin ir más lejos. El glossy también interesa. No sabemos realmente si uno está cogido con más cercanía, con menos lejanía a la cámara. Al fin y al cabo, muchas de las comparativas, y esta seguramente sea una de ellas, también hay un componente fuerte de a lo mejor inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero, dicho lo cual, si comparamos estas imágenes y las tomamos como debe de ser, evidentemente hay una evolución más que palpable en el físico de Madelman. ¿Dónde se nota? Sobre todo, para mí, la madurez muscular. Yo creo que evidentemente un año más de trabajo hace que el físico aporte mucha más madurez muscular, mucha mayor densidad. De hecho, solamente tenéis que mirar el brazo, la dimensión y la separación del brazo con respecto a la del año pasado. Por ejemplo, las piernas, la profundidad de los cortes. Yo creo que algo de lo que se ha hablado muchísimo es el tema de la cintura, de si había crecido o no había crecido en el caso de Madelman. Yo creo que más o menos se ha mantenido bastante en su sitio, sobre todo a juzgar por estas imágenes, que como digo, no es tan sencillo de sacar grandes valoraciones. Si nos vamos a otras poses, yo creo que aquí es todavía mucho más palpable. Fijaros la diferencia del tren inferior con respecto a la pasada temporada. Mucho mejor glúteo, más densidad, mayores estriaciones. El femoral directamente ha mutado, o sea, se va por libre. Fijaros la comba del femoral con respecto a la pasada temporada, mucha mayor diferencia. La separación entre los brazos, fijaros la separación del hombro con respecto al brazo en consideración con la pasada temporada. La estriación en el pectoral, vuelvo a repetir, son luces diferentes, seguramente el tinte caiga en lo que es la imagen de una manera diferente, el glossy, etcétera, etcétera. Pero creo que también hay un punto también de mejora también en ese posing, con lo cual obviamente es mejor. En la espalda quizás sea donde más, para mí en el back pose en general, donde más diferenciación haya, más densidad del glúteo con respecto a la pasada temporada, mucha más carne en los femorales, separación y punto de condición, para mi gusto, mejor incluso que la pasada temporada. Y si nos centramos en la espalda, yo creo que la de la espalda es una espalda prácticamente nueva. Prácticamente mismo grosor de la cintura, más o menos un punto de condición parecido en lo que es la espalda baja, quizá un poco mejor en la parte de la derecha, pero sobre todo la amplitud, la densidad y el grosor de la espalda es totalmente diferente. Punto también que quiero tener en cuenta, sobre todo la estriación en el tríceps con respecto a la pasada temporada. Insisto, hay que centrarse en estas imágenes, que hay que cogerlas con las pinzas que requiere. Pero ¿qué es lo que podemos decir? A juzgar no solamente por la exposición de lo que vimos el pasado domingo y estas imágenes, que la evolución de Chema es una evolución meteórica. Es un tipo que ha nacido para esto, se nota muchísimo. Por mucho que uno haya nacido para esto, luego hay que trabajarlo, y él lo ha trabajado, y lo ha trabajado a conciencia, en la cueva, en silencio, que no hay que destacarlo como mejor o peor, sino que es su manera de trabajar y de trabajar en esta temporada. Ha estado menos expuesto a nivel opinativo en redes sociales, y en ese sentido, bueno, pues ha hecho un trabajo más, lo que podríamos decir, a la sombra, ¿no? Por así decirlo. Dicho lo cual, yo creo que el trabajo está ahí, la mejora está ahí. Yo creo que una de las cosas en las que él quería mejorar bastante era el back pose, que se pretendió él bastante evolucionar en esa zona, y yo creo que las imágenes hablan por sí solas, con lo cual en ese sentido todo fantástico. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido muchas voces en general, no solamente en el público español, sino también en el público latinoamericano, sobre el hecho de que consideran que Madelman está para, yo he llegado a escuchar hasta un top 2. Yo creo que son palabras de mucho cariño, por supuesto, porque le tenemos mucho cariño a Madelman, pero creo que también hay que ser justos. Hay que ser justos porque venimos de una situación en el Mr. Olympia en 2.12, donde el número 2, para mi gusto de manera injusta, porque salió bastante mal, es en este caso Son Clarida.
Un Son Claridad que estoy convencido de que va a seguir estando, si no en el 2, el 3, pero va a estar más o menos en torno ahí. Pero hay que contar con ciertas cosas que es con las que la gente a lo mejor, pues en este caso, o se les ha pasado o no han tenido bastante en cuenta. Y es en este caso, sobre todo, insisto, el tema de Ángel, que hay que ver un poco cómo va todo eso, porque evidentemente este fue el físico que sacó Ángel Calderón, que para mí, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que salió Claridad, debería haber quedado segundo. Pero lo que hay que ver es si Ángel va a sacar un físico similar a esta versión o si vamos a tener versiones más parecidas a lo que hemos estado viendo en esta temporada, que ya nos han demostrado los jueces que van a estar tirando hacia atrás. Cierto es que no va a haber o no creo que vaya a haber una competición. Está ahí la del Etenon a finales de agosto en Torremolinos, donde podría haber la posibilidad, quién sabe, de que tanto Madelman como Ángel compitieran. Yo lo veo bastante improbable, sobre todo en el caso de Ángel veo bastante improbable que compita, sobre todo porque ahora tiene un problema en el codo, que eso seguramente pueda retrasar cualquier tipo de campeonato, pero es que incluso estando bien yo creo que no iba a competir. Y en el caso de Chema, vamos a ver, acaba de arrancar temporada, ahora va a competir en Ámsterdam, seguramente quiera competir en Estados Unidos, y yo no sé hasta qué punto ese campeonato de España puede estar en la fecha, no, ojalá que sí, pero como digo, la realidad es que Ángel lo han ido relegando cada vez más, ¿no? Lo han ido teniendo un poquito menos en cuenta. Y este evidentemente fue el top 3. Entrar aquí no es nada fácil, ¿vale? Estamos hablando de la temporada pasada. Entrar aquí no es precisamente moco de pavo. El primero directamente lo dejamos fuera de la ecuación y nos tendríamos que centrar en el segundo y el tercero. Claridad lleva muchos años que ya está dando síntomas de un físico cansado, de un físico que no termina de responder. Cierto es que después de esto tomó la decisión de cambiar de preparador. Ahora está con Stefan, se lo vio mejor, tanto en este caso en el Praga Pro como por supuesto en la competición del Arnold, pero sí que es cierto que no llega a ese nivel. Más allá de eso, evidentemente hay que recordar lo que fue en este caso el resto de los campeones que quedaron arriba. Los hay de un mayor nivel, los hay de un menor nivel, y ahora sobre todo vamos a teorizar, porque claro, como digo, se ha hablado sobre las posibilidades en este caso de Chema, de Madelman. Pero para pasar por encima de algunos números, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco de dónde venimos, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo en las imágenes a Muzi Maluleke. Muzi Maluleke fue el atleta que ganó el torneo del European, donde Madelman quedó cuarto. Son atletas, como digo, que a nivel estético no están a la altura de Madelman. Madelman es superior a ellos, pero la cuestión principal es que la estética en esta categoría no lo es todo. Estamos hablando de músculo redondo, de músculo duro, de condición, de separación. De hecho, ahí estamos viendo a Marcos Ruth, con el que se va a medir este fin de semana en Ámsterdam, al lado de Nasser, con el que se midió y con el que también se va a medir en Ámsterdam, pero se midió ya en Portugal. O sea, en fin, hay una serie de atletas que, como digo, hay que ir como si fuera esto las pantallas de un videojuego, ir poco a poco pasando. Por no hablar de que ahí tenemos a Zagarela, tenemos a Vítor, tenemos a Fran Barrios. Yo personalmente creo que está por encima de Fran Barrios, pero luego, insisto, todo esto hay que corroborarlo en tarima. Y la comparativa, evidentemente, que yo sé que a muchos les va a gustar y van a entrar a valorar, son de las últimas dos competiciones de estos dos bichos. Ahí, por ejemplo, tenéis el doble bíceps. Son, como digo, propuestas físicas muy diferentes, ¿vale? En uno es una cuestión mucho más estética. A mí, por ejemplo, el tren inferior de Chema me gusta más que el de Ángel. Me parece un tren inferior superior al de Ángel. La cintura es más fina, la pared abdominal está mucho menos dilatada que la de Ángel, pero también hay que contar con el grosor de Ángel, el tamaño, y ese tipo de cosas evidentemente cuentan. A mí, por ejemplo, este doble bíceps de frente me gusta más el de Chema. A mí personalmente me gusta más. Luego, los perfiles de caja, por ejemplo, yo creo que a nivel de pectoral es prácticamente imposible que Chema a día de hoy pueda estar a la altura de lo que ofrece Ángel, sobre todo porque Ángel yo creo que es uno de los mejores competidores en esa zona. Luego, por ejemplo, tiene hombros muy poderosos, pero por ejemplo en el caso de Chema son hombros más redondos. La separación de Ángel es también pública y notoria, tiene una mayor madurez muscular, pero por ejemplo en el tren inferior de Madelman volvemos a la misma. Yo creo que es un tren inferior de un nivel superior, sobre todo la zona del femoral, que suele ser una zona más quizá un poquito más rezagada en el caso de Ángel. Creo que en el caso de Chema es una zona muy pulida. Fijaros también las estriaciones en el glúteo, que también es que las lleva Ángel, con lo cual creo que sería una muy bonita comparativa. En cuanto a densidad, evidentemente Ángel sería superior, pero también es verdad que la estética y sobre todo ese tren inferior de Madelman yo creo que es un punto superior. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que también hay que destacar en el back pose una gran mejora de Ángel en lo que es glúteos,
Yo creo que la zona del glúteo ha mejorado muchísimo Ángel. En la zona del femoral, para mi gusto, me quedo más con la de Madelman. Sí que es cierto que en lo que es densidad y grosor de espalda creo que es superior Ángel, pero que es donde realmente le falla, o en este caso gana Chema, sobre todo en la estética, ¿no? Fijaros la cintura, lo pequeño que es en el caso de Chema, y el grosor de cintura, evidentemente, que tiene en este caso Ángel, ¿no? Como digo, son propuestas muy diferentes, y lo que realmente me gustaría verlos en tarima los dos a nivel comparativo para poder valorar tanto a uno como a otro. ¿Por dónde se pueden decantar los jueces? Bueno, viendo un poquito cómo va la temática, ¿no? de este 2-12, yo creo que contaría con muchos enteros Madelman, sobre todo, como digo, por ese perfil estético y por ese gusto, por encontrar, ¿no? esa línea estética. De hecho, es más, en el caso de Ángel, yo creo que ha sido un poco lo que le ha relegado. Eso y la zona media. Fijaros en este caso, por ejemplo, el man muscular. La zona media de Chema, esa redondez, esa estética, con respecto en este caso, por ejemplo, el man muscular de Ángel, donde los tacos del abdomen son menos nítidos, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, son comparativas muy injustas, porque vuelvo otra vez a lo mismo, no son las mismas luces, no es el mismo escenario, no estamos hablando de las mismas condiciones, para eso habría que esperar a verlos, pero obviamente yo creo que son propuestas diferentes y habría que analizarlas. Yo personalmente creo que la de Chema, sobre todo porque viene una línea más ascendente y por ese perfil estético que últimamente están buscando más, teniendo en cuenta que Ángel lo están poco a poco relegando, yo creo que contaría con muchos enteros para ganar, pero, no se puede menospreciar a un campeón, nunca. Y en este caso Ángel viene de ser top 3 Olimpia, de ser un tipo que cuentan con él en absolutamente todos los campeonatos de 2-12 y que tan solo en esta temporada lo han ganado Fran Barrios por circunstancias que todos sabemos de horarios y demás que influyó a nivel negativo en la presentación de Ángel, y sobre todo Nihat, porque al final Nihat es un atleta que está llamado a estar precisamente peleando desde ya por el top 3 Olimpia. Dicho lo cual, también quiero destacar, ya para finalizar el vídeo, una comparativa que han subido aquí, en este caso esta web, Aesthetic World. Yo no la cojo con pinzas, no, esto sí que lo cojo ya directamente con los dos deditos así, porque es que no, es muy difícil de determinar esto. Yo veo aquí calificaciones que para mí no tienen ningún tipo de sentido, y os voy a explicar un poco el porqué. Keone sí que lo pondría primero, de manera clarísima. Lo pongo primero, la veces que quiera estar en 2-12, y cuando se quiera pasar a Open va a ser un tipo durísimo en Open, eso lo tengo clarísimo. A partir de aquí, yo empiezo a tener muchas dudas. Yo eso de Nihat sexto, sinceramente, no lo veo para nada. De hecho, yo creo que Nihat, si sale como tiene que salir, está para quedar perfectamente segundo. Lo digo claramente. De hecho, le va a gustar a mucha gente esa comparativa con Keone, aunque Keone es muy superior, pero yo creo que ese segundo puesto va a estar entre Nihat, Kaya, Son Clarida y en este caso, para mi gusto, creo que va a seguir estando Ángel metido ahí en lo que es esa comparativa, a pesar de que creo que puede ser un año en el que Ángel lo releguen un poquito más para pelear con los Kerry Payo, con los Vítor o con los Madelman, porque a eso voy. Oleg sigue lesionado. Dudo mucho que pueda hacer un clasificatorio para el Olimpia y poder estar en el mes de octubre. Quedan tan solo una serie de semanas y yo dudo directamente de que esta temporada la hagan. Lo meten ahí octavo, pero yo sinceramente es que creo que ni va a competir. Y en el caso de Chema, que lo pone el 18º, que me parece, en fin, muy, muy complicado que vaya a estar 18º, ya lo digo yo. Pero no lo veo, evidentemente, para pelear por el Toto. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en el Mr. Olympia existe una especie de mili. Y me vais a decir, ya, pero el año pasado con Josema quedó muy bien, quedó sexto. Ya, pero es que Josema en realidad estaba para haberse merendado, en este caso, a alguno que quedó por encima de él. Se me viene, por ejemplo, a la mente el caso, por ejemplo, del que quedó justo por encima de él. Yo ahí la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Yo personalmente creo que estaba para haber entrado al top 5 y haber entrado a la final. Pero bueno, en este caso, como digo, los jueces parece que pagan, evidentemente, te permiten en su primera temporada llegar a un punto, pero no pasarte de él, ¿no? En el caso de Nihat, opino lo mismo. Yo creo que Nihat no va a quedar segundo. Yo creo que va a quedar tercero y que vamos a volver a ver a Son Clarida quedando segundo. Lo tengo bastante claro, pero sí que veo a Nihat
peleando por esa tercera plaza. Y a partir de ahí ya sí que veo esa comparativa en la que vayan a meter a Kerry Payo, a Vitor Porto, que vayan a meter en este caso a Ángel, y que puede entrar Madelman. Yo ahí sí lo veo. Yo creo que Madelman va a estar peleando por el top 6, top 7, que es un puestazo, ya, lo digo clarísimamente. De hecho, si Chema en su debut en el Olympia en 2.12 se marca un sexto, un séptimo puesto en 2.12, con la gente que hay, porque estoy dejando fuera a Muzi Maluleke, a Radoslav, que evidentemente tiene que clasificar todavía, Zagarela, son gente que lleva muchos años, gente que a nivel de, digamos, madurez muscular, condición, yo creo que está por encima de Chema a día de hoy. El propio Marcos Ruud, vamos a ver lo que pasa en Amsterdam, Marcos Ruud es un atleta de un nivel muy alto, que no es que no lo fuera Nasser, ojo, pero me insisto que Marcos Ruud es como en un videojuego la siguiente pantalla, ¿no? El siguiente boss, por así decirlo, ¿no? Y como digo, va a estar muy bonita esa batalla. Pero como digo, esta comparativa hay que coger un poquito con pinzas, pero nos sirve un poquito para situar nombres y para un poco ver por dónde pueden ir las cosas. Y sí que es cierto que yo creo que One va a ser primero sin ninguna duda. Yo sigo pensando que Clarida lo van a seguir metiendo segundo, salvo que se haya un descalabro absoluto. Y ahí sí que puede entrar perfectamente un Nihat en esa comparativa. Y luego abrir un segundo bloque donde yo ya sí que metería la pelea entre Kerry Payo, Vitor Porto, Nihat, Madelman y Fran Barrios. Metería ahí, y Ángel por supuesto, o sea, metería ahí sí que va a haber en ese tercer escalón, por así decirlo, sí que va a haber una batalla bastante bonita. Así que, como digo, chicos y chicas, este es un poco mi repaso de la categoría 212, un poquito también como previa de lo que puede ocurrir en Amsterdam con esa batalla entre Madelman y Marcos Ruud. También evidentemente está Nasser, está el ucraniano, así que ojito que va a ser un campeonato muy duro. Y desde luego, yo creo que una comparativa que nos gusta y que va a ocurrir y que se va a dar, ¿no? Entre lo que es Madelman, lo que ofrece Madelman, de estética, de esa redondez, de ese físico bonito, y en este caso Ángel Calderón, madurez muscular, bombeo, densidad, que yo creo que también, a pesar de que ahora le están relegando un poquito, pero se van a encontrar en el camino. Uno está subiendo, el otro está un poquito bajando y se van a encontrar sin duda en ese camino. Así que, como digo, dejadme en la caja de comentarios qué opináis, fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y, como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.